¿Tienes alguna teoría? Creo que el stream mató al cable. El stream mató al cable. Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a tu programa Pipos. El día de hoy me encuentro con Richard Odiana. Buenas. ¿Qué tal? Y le vamos a hacer las siguientes preguntas sobre su podcast El stream mató al cable. ¿Cómo comenzó el proyecto del podcast y a qué edad comenzaste? Bueno, gracias por la entrevista. El podcast ya tiene como 6 años. Desde el 2012 empezamos con un amigo de la universidad, Enrique del Castillo, que bueno, somos abogados ambos para empezar, no somos comunicadores, pero siempre teníamos esta afición al cine y a las series, sobre todo a las series porque en esa época, 2012, ya estaba saliendo bastante importancia el tema de las series en materia de calidad y cantidad. Y ahora 2018 es como que hablar, todo el mundo ve una serie o casi todo el mundo tiene Netflix, pero el 2012 era todavía teníamos, y no me avergüenza para nada decirlo, recurrir a otros mecanismos para ver cosas que acá no se daban, ¿no? Claro, y a partir de las conversaciones que teníamos dijimos, bueno, sabemos que hay este concepto medio raro para esa época que era el podcast, en Europa, en Estados Unidos, hagámoslo acá en Perú sobre este tema, y así ya vamos como jugando 200 programas y 6 años, ¿no? de programas, sí. ¿Cómo es la química con tu compañero al hacer el podcast? Claro. Bueno, es curioso porque las conversaciones surgen en base a una amistad que hay con él desde el 2006. Claro, sí, es mi amigo desde el 2006 y específicamente sobre estos temas conversamos bastante. Y claro, a partir de eso dice, bueno, grabemos lo que estamos hablando porque, o sea, literalmente era, y aparte vivíamos más o menos cerca, literalmente era viajar, tú sabes que de la Universidad Católica y con el tráfico de Lima era 2 horas metido en el micro. Sí. Entonces aprovechar eso para conversar y dijimos, bueno, hagámoslo con la grabadora. Tus anécdotas, los viajes que hacías. Claro, aparte de los viajes o esperando tal vez entre los cursos que hay estos huecos, ¿no? Entonces era todo muy natural y con él es una relación muy natural porque además somos amigos y eso lo trasplantamos al podcast, ¿no? O sea, que sea una conversación amena sobre un tema específico, ¿no? Sobre una serie, qué sé yo, y eso es trasladarlo, ¿no? No tratamos de no hacerlo artificial. O sea, hay algunas cosas que sí planeamos como un guión, una estructura, pero... Algunas cosas y lo demás todo espontáneo. Claro, de ahí todo espontáneo porque, o sea, partamos de la desventaja que no hemos estudiado comunicaciones, pero tratamos de soltarnos en el sentido de que nos gusta algo, hablamos del tema y a partir de un esqueleto vamos haciéndolo poco a poco fluido, porque yo creo que la virtud de un buen podcast es que parezca una conversación, no tanto un programa pautado, ¿no? Exactamente. Otra cosa también quería decirte es, ¿cuál fue tu inspiración? ¿Qué te inspiró para comenzar en este mundo del podcast también? Claro. De ver algo que te dijo, bueno, aparte de la amistad que tenías con él, hay algo que te ¿influyó alguna persona o algún motivo? Sí, el podcast en realidad es un instrumento que ahora ya es súper conocido en el Perú, hay como 40 y tantos podcasts nomás en Perú y en España y en Estados Unidos muchos más, pero el 2012 era como que, ¿qué es esto, no? Entonces yo empecé a escuchar algunos podcasts españoles sobre todo por el tema del idioma, ¿no? Específicamente de series y de películas, ¿no? Yo he escuchado algunos, pero por ejemplo en parte hay unos que son muy lisurientos. Claro. No creo que sea de ese tipo. O sea, aprendemos de todo, porque por ejemplo, ya esto más allá de la formación profesional como somos abogados, ¿no? Enrique y yo tenemos yo siempre lo he dicho, además una personalidad un poco tranquila, ¿no? Somos unas personas tranquilas, pero cuando estás frente a un micrófono tienes que soltarte un poco más. Claro. Y en el fondo, uno se crea una persona. O sea, se crea una suerte de personaje. Como personaje. Claro, o sea, que exagera un poquito lo que tú dices. Lo bueno es que también somos bien sinceros y honestos, ¿no? Claro, tampoco porque no es algo televisivo, entonces tú sueltas mucho más. O sea, sí, porque imagínate, en televisión me moriría, no podría, nada más me da vergüenza la cámara. Es, bueno, la anonimidad del micrófono, pero igual tienes que estar ahí porque afortunadamente no nos pasa, pero por ejemplo yo escucho algunos podcasts donde a veces, o sea, son buenos podcasts, pero hay silencios, ¿no? Eso que te dicen en la radio no debe haber silencios. Claro, y acá puedes editarlo, porque el podcast se edita, pero tratamos nosotros de que fluya todo y, pucha, que la conversación hemos grabado podcasts que han durado 3 horas y media, que me parece una exageración, pero bueno, hay también podcasts que duran 5 o 6 horas en España y 6, 7 horas. Enrique también me cuenta que él escucha más podcasts de Estados Unidos en inglés, que sí, también hay podcasts que se van por la libre, ¿no? Y ahora estamos en un 2018 donde hay podcasts de todo tipo, ya no solo de 2 personas hablando, ¿no? Claro, hay conversaciones de muchos. Yo, por ejemplo, con mis compañeros hemos hecho un podcast que era sobre Marvel y la muerte de Stan Lee, último, y entonces éramos 10.
Claro, Y todos claro. decíamos una anécdota cada uno y al final teníamos que hacer 10 minutos y hicimos como media hora. Claro, es que también hay podcasts de todo, hay de 10, hay de, bueno, Enrique y yo somos 2, pero tratamos siempre de tener invitados, sobre todo últimamente que ahora siempre tenemos un invitado o invitada, pero al principio, por ejemplo, eran solo los 2, entonces, claro, ahí es un poco más complicado, ¿no? Porque no hay una tercera o una cuarta persona que nos salve, pero claro, también los podcasts de 10, por ejemplo, o de más personas tienen la desventaja de que tienen que ser bien ordenaditos, Claro, porque sí. si no también Es todo no un queremos eso, entrevero. claro, que sea desorden Justo y eso. en eso, esa pregunta, ¿me Ujú. permites? Sí, sí. Quiero preguntar si invitarías a algún artista a tu podcast, ¿no? ¿A qué personaje te gustaría Ah, invitar? De bueno. repente algún famoso, de repente no tan conocido. Bueno, hemos tenido actores famosos, o sea, por ejemplo, cuando grabamos de la podcast del programa de televisión El Papa Joven, tuvimos a Ramón García, que es este Ya. actor bien conocido de televisión de cine peruano, que él salió en El Papa Joven, que es esa producción que grabaron con Jude Law en Roma, y él tuvo la delicadeza de atendernos, que fuimos a buscarlo a sus clases de teatro y lo atendimos, y el podcast del Papa Joven al final tiene una entrevista de media hora con Ramón. Es muy interesante porque es un actor de años, ¿Y ¿no? algún actor que te haya gustado de que no pudo ir, pero te encantaría que vaya? Lo que pasa es que hemos comentado más series gringas y europeas, ¿no? Que últimamente hay un montón. Series peruanas, por ejemplo, lo único que hemos hecho es comentar, que ahí hubiera sido bien bonito, por ejemplo, que hicimos un podcast retrospectivo sobre La Gran Sangre, que es una serie que nos gusta mucho y además nos marcó mucho porque era una de las series con las que Enrique y yo empezamos a hablar series. Me hubiera encantado tener a Miyashiro, por ejemplo, que es Clarice Ay, al papá de La Gran Sangre, ¿no? Wow. Y claro, y ese tipo de anécdotas. Por ejemplo, el próximo año, para abrirnos un poco, queremos ya intentar hacer un podcast de alguna serie peruana en emisión. O de, Claro. tal vez de alguna película peruana. Eso también es una opción de hacer películas, pero ahora nos concentramos más en series, ¿no? En series. En series, aunque claro, el espectro ahí es tan grande que ahora mira Netflix hace películas, Sí. mira lo que está pasando con Roma, que es esta película que ahora que todo el mundo está hablando, Por que es ejemplo, Netflix, ¿no? Claro, Netflix está sacando, ahora que sé, la serie Luis Miguel, que va a estar pasando ahora Esa la por- comentamos, La claro. van a pasar ahora por Canal 4, me parece. Claro, América sí, TV, sí, y- sí, sí, no, mira, alguna esta de La Casa de las Flores, a Verónica También. Castro hubiera sido genial tenerla, pero claro, es un poco complicado porque siendo un podcast un proyecto más artesanal, ¿no? Porque lo hacemos con micrófonos y todo eso, pero digamos internamente no hay esa facilidad que puede tener tal vez un canal de televisión o alguna productora un poco más poderosa de enviarnos a hacer entrevistas, por ejemplo, Claro. que es algo que se hace en el cine, ¿no? Que van a Exacto, Los que van Ángeles y a la entrevistas, alfombra roja, ese todo tipo de eso. cosas, ¿no? Claro, eso es más como que tipo de comunicaciones, pero eso es un aspecto más interno. Sí, más, pero igual está esto de considerar entrevistar a los autores. O sea, sí, sí. mañana más tarde se hace una... sí, por ejemplo, yo sé que el próximo año Netflix va a estrenar series peruanas. sí. Sería ideal hablar y tener al guionista o al productor o a la actriz o al actor porque es un complemento, es súper Claro. rico, ¿no? Esa parte. Es como un nuevo proyecto que todavía pueden. Es venir para más engrandecer adelante. esto, como te digo, tiene Exacto. 6 años y podemos dar unos pasitos más, ¿no? ¿Sigues algún podcast? O sea, sí, ¿Otra- sí, otra sí. persona? O sea, eso justo me estaba olvidando que me preguntaste la inspiración. Bueno, Sí. yo escucho más podcasts españoles porque iban con mi onda de, o sea, poder relajar, porque a mí me gusta escuchar mientras hago otras cosas. Y por ejemplo, en España hay una cultura bien interesante del podcast sobre estos temas, sobre otros también, pero sobre temas series y cine. Y por ejemplo, hay un podcast que se supone que es uno de los podcasts más importantes que se llama El órbita de Endor, que es como que el podcast español sobre cine y series, porque Ya. son literalmente 5 tipos hablando 6, 7 horas Wow. sobre una sola película, sobre un libro, sobre una serie. Y claro, es una monstruosidad, pues, Claro. porque... Lo mismo nos pasaría a nosotros, creo, si estuviéramos hablando de Avengers, porque Claro. somos muchos fanáticos de eso. Claro, no, y además es bacán porque... Alejandrito, por ejemplo, es fanático. Y recontra. es que eso es lo bonito del podcast, pues Sí. que te democratiza la posibilidad de hablar de algo que te guste, dando tu opinión, ¿no? Y además yo creo que estamos en un estado donde la cultura popular ha llegado ya masivamente, o sea, ya todo el mundo sabe que es Avengers cuando hace 10 años no se sabía que era Nada, Avengers. Exactamente. Claro, y lo bueno del podcast este del Orbit Ender, por ejemplo, que te digo, u otros de series especializados, ¿no? Es que son 7, 6 horas, pero siempre hay contenido, o sea, siempre Claro, o sea, hablan. siempre hay cosas nuevas, Claro. nuevas novedades y te va a impactar. Claro, porque además como toda la cultura popular ya ha llegado a través de medios, distintos medios, tenemos referencias, leemos otras cosas. Y hace 10, 15 años yo no sé si hubiéramos podido hacer eso, ¿no? No se leían cómics online, no se podían ver películas viejas salvo en alguno que otro cinematógrafo, no se podía ver series de los 2000 que ahora sí están en internet. Entonces ahora agarramos todo eso y lo podemos, perdonando la expresión, vomitar en un podcast para que Claro. gente que le escuche lo vea, ¿no? Claro, Después- hay muchas personas, por ejemplo, de que no saben mucho qué es el podcast.
Claro. Yo, por ejemplo, no estaba enterada hasta comienzos de años de que era el podcast. Ya. Y comencé a escuchar algunos podcasts, como te decía, de los españoles, que algunos son lisurientos. Y ya, y me quedé como que, wow, o sea, no creo claro. que en televisión se puede hacer esto. O en algunas radios, por ejemplo, acá en Perú. La radio no, claro. Tú escuchas alguna música y omiten ciertas palabras, claro, ¿no? De canciones. Claro, se supone que el podcast, como es un producto más libre, bueno, hay por ejemplo la posibilidad en algunos servidores de poner que hay lenguaje explícitamente Claro, sí. vulgar. Que no es un problema porque tú mismo estás poniendo clic, eso es lo bueno, tú te controlas, ¿no? Hasta cierto punto. Hay de todo, todos estilos, ¿no? Nosotros, como te digo, somos más un podcast de que queremos hasta analizar las series, porque por ejemplo nos gusta destriparlo en el sentido de contarte lo que pasa, pero analizarlo, o sea, no contamos la serie, queremos analizar la narrativa, los personajes. Sí, nos tiramos todo ese trabajo porque nos gusta más, porque, ojo, si no te gusta, no lo haces. Exacto. No. Justamente, ¿me permites? Te iba a hacer la pregunta, ¿desde cuándo empezaste este proyecto? Me dices que conoces a tu compañero en 2006, 2006, sí. pero ¿cuándo comenzaste a proyectar todo esto del podcast? O sea, la primera edición del podcast es de diciembre del 2012, me parece, fácil no, y me va a matar Enrique, pero yo creo que en esa época del 2012, que ya estábamos estudiando Derecho, estábamos tercer año, cuarto año ya me parece, ya empezó a surgir la idea porque eran tanto, no solo ya el tema de los viajes y hablar, sino era tanto la cantidad de series. O sea, las series, siempre ha habido series. Sí. Y ha habido series muy buenas, pero a partir de los 2000 empieza a haber un giro en el sentido de que las series empiezan a tener narrativas más continuadas, Claro. personajes más, digamos, abiertamente grises, ¿no? Presencia bastante fuerte de personajes femeninos, por ejemplo, y Ahora más que nada. y ahora mucho más. Y yo siento que en el 2000 pasa eso. Y en el 2012 se empieza a abrir mucho más el espectro, con dos fenómenos que ya están muy presentes, que es la piratería, que ha ayudado para bien y para mal, y sobre todo la llegada ya del 2014 y 15 de los servidores como Netflix. Primero Claro, Netflix y ahora primero Amazon, Netflix, Hulu y todos sí. estos, ¿no? Y ya todo el mundo ve series. Sí, y además se exponenció, hay más series que nunca. Ahora hay más series que nunca. Y Netflix más que nada es el programador, creo que más facilita a las personas poder Claro. ver todas esas cosas. Claro, es el que ha llegado más rápido. Por ejemplo, Amazon también acaba de llegar, todavía no es tan conocido, y Hulu no ha llegado. Y Disney, cuando saque el suyo, que ya lo va a sacar, llegará con sus series. Y es un también rollo. llegarás a analizar y Sí, a o sea, preguntarte es que cada cosa que sale. Claro, Me imagino es sí. que es gracioso porque al principio nuestro programa era cada 2 semanas, cada 15 días. Y ahora lo hacemos, una época en este año que empezamos a hacerlo semanal. Y dijimos, bueno, porque hay un montón de series. Claro. La próxima semana acaba el año y hemos grabado creo los últimos 8 meses todas las semanas. O sea, hemos sacado 4 podcasts al mes y así todas las semanas porque, no porque nadie nos obliga, nadie nos paga, Claro. pero es que vemos tantas las series y además lo peor es que hay Porque un te montón, gusta claro, también. me gustan, pero lo peor es que hay un montón de series que no vemos. O Sí, sea, si también. quisiéramos hacer un podcast que ve todas las series, tendríamos que hacer 4 Stream Mató al Cable, ¿no? Y aparte, claro, 4 sin matar el cable y aparte Claro. estar ahí pendiente de todo. Aparte, claro, porque es tiempo. ¿cuánto es un promedio de una serie? 45 minutos, promedio, 10 capítulos, 13 capítulos. Depende, ¿cuántas temporadas? No, olvídate, pues si quieres ver una serie que estás atrasado tienes que tirarte 20 horas, pues yo que trato de hacer ese ejercicio. Por lo menos, sí. Y ojo que antes cuando empezamos las series lo normal era que sean 20 capítulos, ahora lo normal es que sean 10, 13. Entonces también va evolucionando la televisión, ¿no? Yo, por ejemplo, me pegué con la serie Luis Miguel. Claro, Y yo decía, no, o sea, soy fanática de Luis Miguel, pero yo decía, no voy a ver la serie porque ya sé cómo es, pero le metieron un trama claro. que me quedé pegada. Cada vez que salía un capítulo la veía, y o sea, en realidad son un montón, o sea, sí, es un tiempo de verdad bastante largo que te Claro. tomas, y si le quieres contar a alguien, sí te tomarías como una hora o varias hablando sobre el programa. Sí, es bastante, porque claro, ya no está la cultura de, o sea, ver la serie nomás, sino Claro. compartirla, comentarla, no solo en los foros, sino ya, Ya, por ejemplo, a través de redes esta serie de Luis sociales. Miguel fue bien interesante, o lo que ha hecho México en realidad este año con Luis Miguel, La Casa de las Flores, pues son series que las ve todo el mundo, o sea, que podías Exacto. comentarla con tu mamá. O sea, yo no sé si, por ejemplo, The Walking Dead lo puedes comentar con tu abuelita, pero tu abuelita ha visto Luis Miguel. Claro, y sabe también. claro, y Es como que ha sido reconocido internacionalmente. Claro, ese es el tema. Y otra pregunta, Richard. ¿Qué proyectos tienes hacia adelante con el podcast? Bueno, como decía, la cosa es seguir creciendo, o sea, seguir grabando y todo esto. Yo creo que un desafío inmediato que tenemos es el de siempre tener, bueno, lo estamos teniendo que es tener invitados que dinamizan la conversación, distintos puntos de vista. Por ejemplo, un punto que nos pusimos es tener siempre algún tipo de invitado o invitada, porque nosotros ya partimos de la ventaja que somos 2 chicos. Claro. Y por ejemplo, por un Esa tema... dinámica también. Claro, pero por la dinámica de
de determinadas series sí es importante tener determinado tipo de personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este año, por ejemplo, hemos comentado una serie como Pose, por ejemplo, que es súper caleta, que nadie la ha visto, que es sobre la comunidad LGTBQI en Nueva York en los 80. Entonces, hemos tenido una invitada, una persona, una especialista en temas de género en ese podcast, Claro. pero ¿qué hubiera sido ideal? Tener una especialista o una activista del movimiento LGTBQI en ese podcast, claro, ¿no? Eso es muy diferente también. Claro, o lo que sería terriblemente, por ejemplo, comentar una serie como, no sé, The Handmaid's Tale, que es una drama sobre la opresión femenina. Ya, supuestamente la mucama, La criada, claro, que para de tiene rojo, que tener que el tiene bebé, que, claro, solo ¿no? por De tener eso, hijos, claro. Entonces, por exactamente. ejemplo, imagínate hacer ese podcast solo hombres. No, No, pues, pues. hay algo que se pierde, no solo por un tema políticamente correcto, que a mí no me gusta mucho eso, llamarlo así. No ser machista, pero decirlo. Es que es eso, o sea, Ajá, exacto. yo creo que es inaudito estar en el 2018 y tener un programa sobre ese tema sin mujeres, por ejemplo, Exacto. como es inaudito tener ese programa sin guionistas. Tú revisas el cuarto de guionistas y también hay mujeres, hay directoras. En esta serie Pose que te decía, las directoras, los guionistas son también personas trans. O sea, claro, yo creo que estamos en un estadio donde el podcast tiene que ir de la mano con la ficción. Exacto. O sea, es como si mañana más tarde, no sé, quiero poner un ejemplo, no sé, de la esclavitud, de los afroamericanos y que todos sean Ya, unos guionistas, todos son rubios. También eso Todos tiene, son americanos. claro, todos esos gringos tienen que ir de la mano también el podcast, que Claro. no puede seguir siendo ese nicho que usualmente ha sido el entretenimiento, de que al final siempre ha sido la mayoría hombres, generalmente los que escribían estas dinámicas, ¿no? Entonces el desafío inmediato del podcast es seguir manteniéndonos este nivel de apertura y de multiplicidad de voces. ¿No? Claro. O sea, ya sea artistas que han producido esa serie, que han estado en la serie, otras personas que opinen del tema. Y lo bueno es que hay gente que habla de estos temas, ya no solo son dos tipos locos Claro. que les gusta esto, ¿no? No, porque también por lo mismo que el podcast está creciendo. Claro. Y esto me supongo que va a seguir aflorando y va. ¿Te gustaría que llegara hacia la radio? Mira, esa es una opción interesante. Por un lado, yo siento que la radio necesita otra dinámica más inmediatista. Por ejemplo, con Enrique siempre nos burlamos. Al mes hablamos de 4 series. Y a una puede ser Luis Miguel, La Casa de Papel. Ya. Pero las otras 3 sabemos que nadie las ve. Sabemos que son series súper caletas, escondidas, y nosotros lo hacemos por Que placer. solamente lo analizas tú y porque las conoces. Porque los conoces. Ajá. Y alguno lo escuchará, pero si estuviéramos en la radio te exigiría, creo yo, Claro. hablar de esta serie que todo el mundo la Que ve, todo el mundo- y de Juego de Tronos, y... Por un tema más de publicidad sería. Yo creo que sí, porque la radio al final necesita Exacto. publicidad. Pero igual me parecería interesante porque yo también creo que no nos debemos cerrar en una burbuja de yo solo Claro. veo mi serie, sino que la radio, que es muchísimo más masivo que el podcast, Exacto. Sí. sería un bonito medio de hacer conocida la serie, porque incluso hemos Claro, tenido pues. comentarios de gente que dice, oye, yo escuché tu podcast de este programa que lo veo. Vi la serie Claro, y me gustó. y comienzas a hablar y del tema. claro, y ese es intercambio, porque además el podcast y la radio, cualquier producto audiovisual tiene la ventaja que llega. O sea, nosotros somos peruanos, y siempre lo decimos, Sí. somos de Perú. Pero te comenta gente de Argentina, de Todos España, lados, o peruanos que ajá, ven en Estados sí. Unidos. Y eso es lo bacán, pues, porque ahí es de retransmisión. O te comentan peruanos que están en el extranjero. Claro, Y eso también va peruanos del como- extranjero, y eso, ¿no? Y eso es lo bonito, pues. Ujú. Bueno, ¿me podrías algún consejo que le dirías a los jóvenes que quieran comenzar siendo podcaster? Yo creo que se tienen que mandar. O sea, Enrique y yo, la decisión más difícil que tuvimos fue mandarnos, porque cuando dijimos, ya hay que hacerlo, hay que grabarnos, nos grabamos con un celular horrible de esa época, y me acuerdo que la música entrada era de un parlante, o sea, era súper precario. Y claro, nos volteamos y dijimos, pero Enrique, más allá de lo técnico que se puede arreglar, y por ejemplo tenemos el apoyo de los chicos de Yiqueados que nos ayudan, más allá de eso, Enrique y yo no somos locutores, no hemos estudiado un curso de locución, no somos comunicadores. Claro. Pero por otro lado, Estudiado derecho, claro, ¿no? somos abogados y siempre lo decimos, pero por otro lado creo que hay que aprovechar esas herramientas. Desde el Claro. derecho o mañana más tarde si eres otra profesión, puedes hacerlo. O sea, yo creo... que lo puedes hacer. Sí, yo creo que lo puedes hacer porque yo creo que te da una perspectiva y un insight interesante, siempre y cuando te empapes el tema, porque claro, estar ahí frente a un micrófono implica que no solo veas la serie, que leas Exacto. críticas, y eso es lo bueno también, que hay críticas y comentarios de series, hay libros de series. Sí. O sea, hay un montón de doctrina, por así decirlo, de libros que te puedes empapar y tener mucha referencia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el cine y las series, lo bueno es que... O sea, Hay libros que han claro. sido series, hay libros que han sido películas. claro, y tú puedes chupar todo eso y luego... Muchos jugamos con las referencias en el sentido de que, por ejemplo, en las series hay muchas referencias al cine u otras series más antiguas, y las conoces, las puedes decir y te da perspectiva. O sea, no, yo no me cerraría en el sentido de que si no soy comunicador no puedo hacer mi podcast, ¿no? Claro. Lo puedes hacer, y yo creo que es un bonito ejercicio porque además
O sea, barato tampoco es, porque te toma tiempo. No, claro, Pero, el tiempo de ver la serie. Claro, el y tiempo de todo. ver eso, pero si te gusta y crees que puedes aportar algo al debate, como nosotros creemos que algo aportamos al mundo de hablar de series, lo haces, ¿no? Obvio que sí, si tienes Sí. invitados. Sí, bueno, es que es eso, pues tratamos de hacer eso, Pero ¿no? por eso, o sea, te estás avanzando en este proyecto ya cada año. Sí. Y eso a mí me encantaría hacer un podcast y que mis amigos lo escuchen y comenten y eso es Claro, muy lindo. y lo bueno es que puede ser de todo casi, o sea, podcast de todo, de cualquier gusto Hay que cualquier tengas. tema, sí. Claro, o incluso súper especializado, porque nosotros empezamos eso como un podcast de series, pero ahora hay tantas series que mañana más tarde yo saco un podcast solo sobre series, no sé, de ciencia ficción, y ya con Claro, eso tienes para hablar un montón, claro. entonces se abre el abanico. Puede ser un podcast de películas o Ujú. de novelas, o sea, hay un montón de Claro. géneros que se puede hablar. Claro. Richard, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. La única, perdón, discúlpame, ¿me puedes decir tus redes sociales o dónde pueden encontrar tu podcast para que todo el mundo se entere? Bueno, el stream Mató al Cable está en plataforma de iVoox, ¿no? Y también en SoundCloud. Y también en iTunes, como el stream Mató al Cable. Nos pueden encontrar en la página de Geekeados. Y en redes sociales, en Facebook, el stream Mató al Cable. Y en Twitter, @podcastsmack, que son las siglas del stream Mató al Cable, ¿no? @podcastsmack. Sí, ahí estamos. Muchas gracias por esta entrevista, en serio. Y esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo en tu programa Pipos. Gracias.